Bueno, muchachos, hay una serie de herramientas que no hemos visto que son muy sencillas de manejar. Entonces, este paquete que tenemos acá se llaman herramientas de contorno. Son muy sencillas de manejar, por eso simplemente lo voy a hacer en un cuadro. La primera, redondear esquina. Su comando, control R. ¿Para qué servirá? Como su nombre lo indica, cuando me posiciono con la herramienta sobre una esquina, me pide un radio. Entonces va a suponer que es 5. Hagan de cuenta que es como si colocara un círculo aquí con un radio de círculo y me redondea, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para redondear en un puño una esquina, un cuello, la parte inferior de una camisa o de una chaqueta, un bolsillo de parche. Simplemente aquí lo que tengo que ir mirando es qué tan grande, si me sirve así, más grande o más pequeño, quiero la esquina redondeada. Eso ya sí es como al ojo, como les digo. Vayan mirando qué valor es el adecuado, el que necesiten colocar, y ese es el que van ajustando la medida. Simplemente es eso, redondear esquina. ¿Listo? Ahí está. Bien. Al lado de esta herramienta se encuentra otra que es cortar la esquina. O sea, lo mismo, pero me corta, me hace como la diagonal, como el bisel. Si mi ángulo en el cual estoy trabajando es un ángulo totalmente recto, cuando coloque un valor, no sé, digamos 2, la diagonal me quedará de 4. Vamos a mirarlo. Si lo ven, 4 centímetros. Lo vuelvo a hacer. Cuando coloque un valor de 5, la diagonal me quedará en 10. Es simplemente eso, muy sencilla de manejar. Cortar una esquina. Alinear puntos, algo ya hemos visto con algunos muchachos, hemos visto esta herramienta. Cuando yo tengo un punto que está, digamos, así, y yo quiero alinear un punto respecto del otro, entonces vengo con esta herramienta. Selecciono el segmento en cómo, sí, profe, manecillas del reloj, y me dice por cuál de los dos puntos quiero alinear, es decir, por cuál de los dos básicamente tiene la razón, el primero que seleccioné o el último que seleccioné. En este caso le voy a decir que es el último que seleccioné. ¿En qué sentido? Horizontal en este caso. Listo. Ya alineé por la horizontal. Ahora lo vamos a hacer por la vertical. Manecillas del reloj. Y me dice cuál de los dos tiene la razón. Entonces en este caso le voy a decir que este, que es el primero. ¿En qué sentido? Vertical. Eso es lo de esta herramienta. Alineación horizontal o vertical. Muy sencillo. La que tenemos acá, suavizar. Suavizar sirve, voy a hacer por acá unos cambios. Cuando tengo un segmento que es como curvo, voy a hacer algo como esto. Cuando de pronto ustedes van a su tabla digitalizadora y empiezan a digitalizar algo y ven que no les quedó así como muy bonito, les puede servir esta herramienta. Entonces cuando tengo muchos puntos y los veo como muy torcidos, voy a dejarlo como por acá, así, y quiero que esto me quede mejor, entonces activo la herramienta suavizar. Selecciono el segmento, manecillas del reloj, ¿sí? Y tengo que hacer clic por los puntos que quiero que me pase la curvatura. Voy a decir que quiero que me pase por esta, a lo mejor por esta y por esta. Se me ocurre que esa es la curvatura que necesito. Cuando ya he definido la curvatura que necesito, doy un clic derecho y le digo suavizar. Bien, eso es. Lo vuelvo a hacer. Tenemos una curvatura, muchos puntos. Generalmente sucede cuando uno digitaliza demasiados puntos, ¿sí? Y empieza a ver como las cosas torcidas. Activo la herramienta, selecciono el segmento, manecillas del reloj, bien, y selecciono los puntos por los cuales quiero que me pase mi curvatura. Esta es la nueva curvatura que quiero. Clic derecho, suavizar. Listo. Esa es la herramienta de suavizar. Es una herramienta muy sencilla. Listo. Bien. Pasemos a la siguiente. De esta hay varios, dependiendo de la versión que esté trabajando. Generalmente aparecen estas dos. Esta última es muy reciente, por una versión muy reciente. Entonces voy a mostrarles estas dos.
Esto sirve siempre y cuando ustedes tengan una línea interna dibujada. Cuando tengo una línea interna dibujada y quiero unirla con otra, listo, estas dos líneas quiero que se me queden unidas por otra línea. Ustedes dirán, pues muy sencillo, pues la sigo dibujando, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, sí, pero en el momento en que yo mueva una línea, que se acuerdan que se mueven los internos todos con la letra I, entonces generalmente no funciona muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es con esta herramienta, ahora sí me perdí, aquí está, unir contornos, es decirle qué punto con qué punto quiero unir, y es mucho más sencillo, y cuando escale la puedo también así mismo escalar. Así como la uní, solamente la puedo unir por un lado, es decir, no puedo hacer como un contorno completo cerrado solamente por un lado. También la puedo dividir. ¿Cómo se divide? Ahí está, dividir contorno. Donde me ubique en un punto, ese puntico ya queda como si le hubiera pasado una tijera, un cuchillo. Bien, cuando mueva una piecita o algo, ya solo se mueve ella. Para eso sirve la herramienta de unir y dividir contornos. De pronto no es la que más vayan a utilizar, pero de todos modos, por si algo, ahí la tienen. Listo. Voy a borrar todos estos internos que tengo. Recuerden, todo lo que sean internos, textos, la línea de aplome, cualquier cosa que ustedes dibujen por dentro, se mueve con la letra I. Listo. Cuando quiero borrar muchos internos al mismo tiempo, Shift I me genera este cuadrito, selecciono y borro. La línea de aplome nunca se va a borrar. Bien, para que lo tengan en cuenta, la pueden mover hacia donde ustedes quieran, pero nunca se puede borrar. Sigamos con esta que está apagadita, extender contorno como curva. ¿Para qué me sirve? Funciona en las líneas de perímetro de la pieza. Selecciono un segmento, manecillas del reloj, se me activa la herramienta y le voy a decir quiero extender esta línea, no sé, 10 centímetros hacia este lado o hacia este lado, hacia el lado que ustedes quieran, y eso es todo. No hace más, no es de las herramientas que más se utilice, pero por si algo, ahí la tienen. ¿Listo? O sea, después de que ustedes ya tengan un molde creado, es muy difícil que vengan a utilizar una herramienta de estas. De pronto cuando están creando inicialmente un plano, pueda que sí la lleguen a utilizar, pero después es muy difícil. Bien, otra que está apagadita. Cuando una herramienta la encuentran apagadita, quiere decir que tenemos que seleccionar algo. En este caso me dice que la herramienta se llama círculo a contorno. ¿Qué necesitaría entonces activar primero? Un círculo. Pero ¿qué tipo de círculo es? Hay una herramienta que se llama círculo que está después de la pinza. Este círculo sirve para hacer círculos internos a una pieza. Ténganlo en cuenta, o sea, no es pieza, nueva pieza, círculo, no es este círculo, porque este círculo es como una nueva pieza, no. Aquí lo que vamos a necesitar es un círculo que quede dibujado dentro de esta pieza. Para ello vengo con la herramienta círculo, control al C, me ubico en el sitio donde quiera empezar a hacer el centro de mi círculo y formo el círculo. ¿Listo? Cuando dé clic me dice el radio de ese círculo, casi ya pues calculo el radio que yo necesite de mi círculo, ¿cierto? Pero ¿dónde quiero dibujar mi círculo? Ustedes dirán, pues yo lo necesito hacer en una parte específica. Cuando lo necesiten hacer en una parte específica de la pieza, ubiquen un punto que les sirva de referencia. Se me ocurre que ese punto, voy a crear un punto aquí en la mitad del segmento. Bien, y a partir de este voy a crear un círculo. Entonces el asterisco que tengo acá en la herramienta sobre el punto, y le digo a menos 15 centímetros quiero el centro de este círculo. Listo, aquí sí ya, y dibujo el círculo de cuánto, el radio que ustedes necesiten o consideren. Listo. Cuando ya tengo dibujado el círculo, noten que notan de particular en este círculo. Este círculo no tiene ningún punto, es decir, si quisiera modificar este círculo en este momento no se puede. ¿Por qué? Porque no tiene ningún punto, no hay puntos en este círculo.
¿Para qué sirve básicamente la herramienta que vamos a ver, que dice círculo a contorno, que ya quedó activa acá? Es para eso, para colocarle puntos a este círculo. ¿Cuántos? Los que ustedes quieran. Voy a colocarle los 8 que me propone acá. Listo, acá ya quedaron. Acá sí podría venir a modificar ya este círculo, que hacerle lo que ustedes quieran. Que como feo. Listo, ahí se ve como mejor. Listo. Entonces es para eso. Círculo a contorno. Recuérdenlo entonces. Bien. Sigamos con el paquete que llevamos acá. Extender interno. Entonces en extender interno generalmente creo, dependiendo de la que están trabajando la versión, les va a salir únicamente esto, extender interno. ¿Cómo funciona? Tenemos una línea interna dibujada, como su nombre lo indica, interno. Y yo esta línea por algún motivo la necesito hacer más larga o llevarla hasta el perímetro de la pieza. Si la necesito hacer un poco más larga, simplemente pico el punto que quiero mover, voy a la herramienta que se llama extender esta, y le digo cuánto quiero extenderla, no sé, 3 centímetros se me ocurre. Entonces cada vez que doy un cliccito acá en cantidad de extensión me va a extender esos 3 centímetros. Bien, la otra es que seleccione el punto y le diga que hasta el contorno, y ya me la ancla al contorno de la pieza. Esa es entonces una herramienta, esta es una herramienta práctica que la van a necesitar. Recuérdenla, la extiendo o hasta el perímetro de la pieza. Los cuchillitos, a alguien por allá le mostré los cuchillitos. ¿Qué pasa si me pasé de acá? ¿Cómo hago para devolverme? Entonces puedo utilizar el cuchillito. El cuchillito básicamente es eso, me corta. ¿Para qué otra cosa me sirve este cuchillito? Cuando tengo dibujado dos líneas de pronto que se me están cruzando, voy a dibujar acá esto. No necesito uno de los lados, voy a suponer que este pedazo de línea me está sobrando, no la necesito. Entonces vengo con el cuchillito y el cuchillito nos sirve para esto, precisamente, para cortar o hacer intersecciones de las piezas, quitar intersecciones entre líneas. ¿Listo? ¿Entre líneas de qué tipo? Obviamente líneas internas. Recuerden que yo no puedo por ningún motivo dibujar aquí una línea suelta, el sistema no me lo permite hacer, el sistema no está creado para crear líneas sueltas. ¿Listo? Si yo estoy creando una línea suelta y hago esto y finalizo mi dibujo, automáticamente me lo va a cerrar, porque les recuerdo, OptiText no permite líneas sueltas, simplemente todo que sean perímetros cerrados y a través de ellos ya empezamos a patronar. Bien, entonces ya vimos el cuchillito, veamos el otro tipo de cuchillito que se llama delinear y podar. Es muy parecido. Cuando tengo una línea interna, obviamente también, que en algún momento se podría tocar con otra línea interna, me sirve básicamente para acercar una línea interna a otra línea interna. Le digo esta a esta, eso es todo, ya me acercó una línea interna a otra línea interna. Bien, sigamos. Agregar líneas entre líneas, esta herramienta sí que me gusta y es bien interesante. Entonces vamos a hacer una piecita, yo y mis piecitas, un cuadradito para que lo entiendan sencillo. Agregar líneas entre líneas, como su nombre lo indica, entre dos líneas agregar más. ¿Para qué sirve? Básicamente esta herramienta de agregar líneas entre líneas sirve para hacer como plantillas para pespuntes o para acolchados. Voy a suponer que este cuadro lo quiero acolchar, hacer como una cuadrícula acá. Bien, ¿qué líneas voy a aprovechar? Pues las líneas que me componen el rectángulo o el cuadrado, perdón, en este caso. Entonces esta línea superior y la línea inferior para empezar a crear líneas horizontales. ¿Cómo funciona? Activo la herramienta y en el sentido de las, perfecto, manecillas del reloj, selecciono mi primer segmento. Ahora el de abajo, manecillas del reloj, listo. Cuando ya lo tengo me dice entre estas dos que acabo de seleccionar, ¿cuántas quiero? Le voy a decir quiero, no sé, 10. Pues como la seleccioné de lado a lado, no hay necesidad de decirle que me las extienda hasta el contorno, sin embargo
vamos a dejarlo extender hacia el contorno. Ok, listo, allá tengo las 10 líneas entre estas dos. Voy a hacerlo ahora vertical. ¿Cómo funcionaría en un vertical? De esta a esta y de esta a esta, ¿verdad? Y quiero las mismas 10. Listo, ya lo tenemos. Entonces esta es la forma en la cual funciona la herramienta de agregar líneas entre líneas. ¿Qué pasa o qué sucede si mi pieza, voy a abrir por acá este archivo mientras tanto, si mi pieza tiene líneas, mejor dicho, las líneas que componen mi patrón no me sirven como referencia para poder crear el tipo del acolchado? Entonces cuando eso sucede, a ver si aquí ya me abrió esto. Voy a suponer que yo necesito hacer líneas diagonales. Cuando necesite, en este caso yo lo que hago es dibujar una, la de referencia, la primera de referencia. Importante que es, súper importante, que no toque el perímetro de la pieza. Dibujo esta y voy a dibujar otra por acá. Es más, voy a dibujar una curva, no necesariamente tienen que ser rectas con rectas, yo puedo dibujar curvas y rectas, curvas y curvas, no importa, pero súper importante que no me toque el perímetro de la pieza. Bien, cuando ya tengo las dos dibujadas de referencia, activo la herramienta, digo, esta es la primera, esta es la segunda, y le digo cuántas quiero. Quiero, no sé, 5, y que me extienda hasta el contorno. Listo, ahí ya están. Bien, entonces de esta forma funcionan. Entonces agregar líneas entre líneas, súper importante para hacer cualquier tipo de acolchado. Bien, ¿qué haré con estas? Puedo venir con la herramienta anterior que vimos, con la letra E, y decirle que me la extienda hasta el contorno. Extiéndame hasta el contorno. Vamos a hacerla aquí también, hasta el contorno y hasta el contorno. Listo, ya tenemos nuestro acolchado creado. ¿Por dónde lo pueden hacer? En donde ustedes quieran, simplemente tengan dos líneas de referencia para empezar a crear el acolchado. Eso es todo. Estas son las herramientas entonces de contorno. Esta no la vamos a ver porque esto sirve cuando se tienen máquinas de corte automático y es por donde va a crear un agujero, entonces olvídenlo. Bien, muy prácticas, muy sencillas las herramientas de contorno, téngalo en cuenta.